buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro webinar responsabilidad penal, en los directores de nuestro Comité de Legal y Financiero. Este va a estar moderado por nuestro presidente del comité, Mirko Ilgers, quien es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy se desempeña como socio en el área de energía, minería e infraestructura en la oficina de Santiago de Baker McKenzie y es profesor titular de la Cátedra de Derecho Minero en la Universidad Alberto Hurtado. Mirko es abogado en materia minera, medio ambiente, recursos naturales en Chile y trabaja con importantes compañías del rubro minero, tanto chilenas como extranjeras, incluyendo proveedores de servicios relacionados a la minería y los recursos naturales. Bienvenido, Mirko. Prende tu cámara. Hola, buenos días. Bienvenidos todos. Hoy día tenemos un interesante webinar que está relacionado con la responsabilidad penal de los directores, que es un proyecto que actualmente se viene, es un proyecto de ley que se viene. Y para darles un breve contexto antes de presentar a nuestros expositores, les quiero contar que en el marco jurídico de la responsabilidad penal de los directores empezó aproximadamente en noviembre del año 2018, en el cual se publicó una ley, que fue la ley 21.121, que modificó el Código Penal y modificó la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. También tocó la ley 19.913 sobre el lavado de activos en lo relativo a diversas conductas penales relacionadas con la corrupción y conflictos de interés. En aquellos tiempos, esa ley creó algunos nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal, y amplió el radio de acción del comiso para hacerse cargo de cosas como las ganancias ilegales, y hizo más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a hechos delictuales. Luego, ya entrando en la materia que nos va a ocupar hoy día, en enero del año 2020, un poquito antes de que comenzara la pandemia, se ingresó un proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican los delitos en el orden socioeconómico y adecuó las penas aplicables a todos estos delitos. Y esto es el llamado boletín 13.204.07, y que actualmente todavía se encuentra en trámite. Sin perjuicio de lo anterior, este boletín tiene por objeto incorporar la responsabilidad penal de los directores, incorporando penas efectivas a quienes participen activamente como directores responsables de delitos económicos ejecutados por medio de personas jurídicas, además de muchas otras cosas. Entonces, es un tema, yo sé que actualmente estamos preocupados de las elecciones presidenciales, estamos preocupados de la Convención Constitucional, estamos preocupados del retiro y en el caso mío, muy particularmente del royalty minero. Pero esto es una ley que se nos viene y que crea un conjunto nuevo de delitos y por supuesto atañe a las personas jurídicas, a las empresas y a sus directores. Por lo mismo, es un tema muy interesante y creo que hay que tener plena conciencia del mismo. Hoy día vamos a tener varios expositores muy destacados, y va a comenzar Sebastián Dores, que es asociado senior en Baker McKenzie. Sebastián se incorporó a nuestra oficina en el año 2003 y actualmente lidera el área de práctica de compliance acá en Baker McKenzie y el Departamento de Comercio Internacional y Aduana. Durante más de 20 años, Sebastián ha ejercido en el área del derecho penal y muy particularmente en asuntos relacionados con delitos económicos y de falsificaciones.
Sebastián asesora a clientes locales, multinacionales en litigios penales y maneja específicamente casos relacionados con fraude contra nuestros clientes y con el sistema financiero y bancario, así como casos contra la propiedad intelectual. Gran parte de sus casos de práctica han sido con entidades públicas y aduaneras en Chile, y su práctica se enfoca en el cumplimiento de las leyes de anticorrupción, antilavado de activos y contra delitos relacionados con la propiedad intelectual y cumplimiento de comercio internacional, acuerdos aduaneros y comerciales. Entonces, con esa biografía de Sebastián, me gustaría darle paso a él para que comenzáramos con la primera parte de la exposición, porque después vamos a pasar a la conversación propiamente tal entre cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias, Mirko, muchas gracias, Jimena, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad, y muchas gracias a todos los asistentes. Veo entre ellos a personas que tienen muchísima experiencia en todos estos temas que nos ocupan. Y Nicolás, si puedes presentar el slide, por favor. Yo voy a usar únicamente, como tengo 10 minutos para la conversación, para exponer, y creo que el valor agregado, a diferencia de otros seminarios, todos muy interesantes, muy profundos, yo creo que el valor agregado, y en este seminario en particular, que voy a tratar de ser muy coloquial, va a estar sobre todo en tratar de responder, de meditar en conjunto en cuanto a las preguntas que puedan tener, que yo creo que surgen muchas en cuanto a este boletín tan omnicomprensivo, tan importante, tan revolucionario. Entonces, yo los quiero dejar simplemente, quiero plantearles algunas ideas fuerza, algunas ideas fuerza, y sobre la base de esas ideas fuerza, que sumen a la exposición de mis queridos amigos, ver si podemos tener un diálogo conforme a las preguntas que vayan haciendo y que después Mirko nos transmita. ¿Por qué este boletín ha provocado tanta preocupación en los directorios, en los gerentes generales, en la gerencia, en las altas jerarquías de las empresas? Gracias, Nicolás. Las ideas fuerzas son bastante simples. El boletín es, en primer lugar, y es muy interesante porque hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, que nos estamos encontrando con proyectos de ley y con leyes que tienen una causa, una explicación histórica o de contexto muy particular. O sea, en la ley 20.393, ¿no es cierto?, que tanto trabajo nos ha generado, respecto al cual hemos tenido tantos seminarios, y en Chile ya bastante case law los últimos años, ¿no es cierto?, jurisprudencia, a diferencia de lo que ocurre con nuestros hermanos países latinoamericanos, que tienen sus regulaciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas mucho más tempranas, ¿no es cierto?, y miran incluso a nuestra jurisprudencia, el caso Cerecita, el caso Corpesca. Esa ley, les digo, también tenía una explicación histórica muy peculiar, y la explicación era la necesidad de Chile de ser incorporado a la OCDE. Bueno, yo siento que ocurre con el boletín en comento, que también es muy funcional, y así se ha reconocido, y así lo señalan por lo demás en la discusión en el Parlamento, y los eminentes profesores, tantos amigos ahí tan connotados, ¿no es cierto?, que dieron lugar a este proyecto. Acá es un boletín que es funcional a la realidad social, la realidad social de la difícil coyuntura chilena. Yo no me voy a ocupar, no voy a hacer acá ningún comentario político, pero es extraño en realidad que se diga que un proyecto de ley penal de este alcance, ¿no es cierto?, guarde relación ni más ni menos que con la conflictividad social con la que atraviesa Chile. Pero así se ha dicho, así se ha dicho, qué sé yo, por don Eduardo Engel, por don Roberto, por el profesor Bascuñán. O sea, tenemos una ley penal sumamente revolucionaria que en parte pretende satisfacer este reclamo en la conmoción social chilena en cuanto a qué, en cuanto a esta sensación de total o cuasi total impunidad de los poderosos, donde tanto comentario se hace en relación al caso de la corrupción de los pollos, muy particularmente con el mayor respeto por ellos, ¿no es cierto?, por las clases de ética a las que fueron condenados en el caso Penta, los altos ejecutivos, pero eso yo creo que resulta sumamente interesante. En conexión con esto también, ¿no es cierto?, la idea de que aun cuando
en esos pocos casos los poderosos lleguen a pagar, no se les toca en el bolsillo, no tienen una sanción monetaria importante. Gracias, Nicolás, al número 2. El boletín es una revolucionaria y nueva estructuración de la delincuencia económica. A mi parecer, y reconociendo el extraordinario trabajo de los profesores, y reconociendo que quizás no podía ser de otra manera, a mí me parece que es bastante, en todo caso, compleja, sobre la base del principio de tipicidad, ¿no es cierto?, de descripción de los delitos, en un país de tradición continental, en el ámbito penal, y no podía ser de otra manera. Obviamente que cada delito tiene que tipificarse, tiene que explicitarse, y así se hace, porque en realidad no hay una definición nueva de delincuencia económica, sino que hay más bien una nueva estructuración, una nueva catalogación, si es que esa palabra existe, ¿no es cierto?, sobre la base de 4 niveles, de 4 estructuras. Y esto va a tener particular importancia, desde luego, para el tema que después va a exponer mi amigo Pedro en cuanto a su relación con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Pero entonces una nueva estructura, una estructura sumamente compleja en 4 niveles, y en relación ya a la importancia que esto tiene para directores y gerentes, algunos de los delitos, ¿no es cierto?, en esta estructura, tienen un elemento de vinculación con la posición del posible autor en la empresa. Ergo, por ejemplo, directores y gerentes. Gracias, Nicolás. El número 3, el boletín, ¿qué es? Nuevamente, muy coloquialmente, podemos después desarrollarlo. Enmascarse. Esto desarrollado con la idea del punto número 1, es sin duda que en esta estructuración de la delincuencia económica, en esta catalogación, 205 figuras en 4 niveles, esto de la manera con que el legislador en el proyecto está señalando las penas de estos delitos, que son los que existen en nuestro ordenamiento jurídico penal, son los que ya existen, no están siendo en su mayoría modificados, tienen la pena señalada, pero hay toda una nueva estructuración que es tan radical en lo que se llaman las agravantes y las atenuantes, que al final del día, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que va a ser muchísimo más difícil que una persona condenada por la delincuencia económica no conlleve una pena privativa de libertad. Y esto también guarda relación con el hecho de que, junto con este nuevo juego de agravantes y atenuantes para la delincuencia económica particularmente, en este tremendo universo de delitos económicos, digo, hay una modificación también en cuanto a la posibilidad de aplicar penas sustitutivas. De la 18.200, de la ley 18.216. Y estas entonces van a ser muy, muy restringidas. Ahora se va a contemplar únicamente, de nuevo, la revisión condicional, pero ya no se considera la libertad vigilada, y se consideran, en buenas cuentas, otras medidas que siempre van a ser imposibles de aplicarlas, por ejemplo, si concurre alguna, dejémoslo ahí, ¿no es cierto?, alguna agravante calificada. Entonces, como bien han dicho en esta controversia que se ha dado en otros foros, en que profesores de Derecho Penal tienen planteamientos muy, muy diferentes, y algunos eminentes profesores dicen, no, esto no es tan grave, esto no es tan radical. Lo cierto es que por el juego de estas reglas, efectivamente, estamos hablando de un incremento de la posible sanción penal efectiva, de la efectiva posibilidad de que ya no se vayan para la casa los autores de delincuencia económica, o se le aplique una pena sustitutiva, que es verdaderamente importante. Nótense que estamos siempre hablando de las consecuencias para las personas naturales. No quiero asustarlos, pero eventualmente gerentes, directores, que les haya cabido obviamente una participación o hayan tenido un factor de conexión con estos delitos económicos. Luego, como decía mi amigo Pedro y también Mario, van a tocar temas en relación a lo que quizás es lo que más le interesa a ustedes en relación a la 20.393 y responsabilidad de las personas jurídicas. Gracias, Nicolás. El boletín es también, y de allí la preocupación que ha generado, o sea, acá hemos visto mucho más seminarios, muchas más cosas, que se ha escrito mucho más, por ejemplo, que con las modificaciones a la 20.393, que ya fueron muy importantes, algunas de las cuales aludidas por Mirko, pero así como puede ser potencialmente más cárcel, también involucra importantísimas sanciones económicas. ¿A través de qué? A través de multas, que ahora se estructuran tomándolo del derecho alemán,
a través de la forma de días multa, y allí donde la generalidad de la delincuencia económica que conocemos al día de hoy en Chile, ni hablar del Código Penal con penas de multa bajísimas, y allí quizás en cuerpos muy especiales conocíamos multas más altas, ¿no es cierto?, en la legislación especial a propósito de la libre competencia, pero en realidad lo que les quiero decir es que hasta el día de hoy en la generalidad de los casos las multas son muy bajas, son prácticamente nominales, pero esto cambia radicalmente para la delincuencia económica en este boletín, y si el día de mañana pasa a ser ley, en esta nueva estructuración de lo que se denomina días multa, pues estamos hablando de alcanzar potencialmente multas en torno, en el equivalente al día de hoy, a $20 millones. O sea, ya se acabó el tema de las multas para la delincuencia económica, para la delincuencia económica eran de tipo nominal. Y también muy interesante, considera una nueva regulación del comiso, todavía más novedosa y moderna, en particular del comiso de ganancias, y en una forma de entenderla como una pena civil. Entonces, nuevamente, al delincuente, y lo digo con mucho respeto a la señora delincuente, que a lo mejor en su cálculo de riesgo estaba, la hago la primera vez, pero la hago bien, en términos muy chilenos, porque si la primera vez la hago y no tengo antecedentes penales, esto posiblemente voy a ser beneficiado con una remisión condicional o con otra medida alternativa, y me aseguro de que aquella primera vez de obtener importantes ganancias producto de mi ilícito, lo hago así, lo hago bien, porque el sistema penal no persigue en buenas cuentas en términos efectivos las ganancias que provengan del delito. Eso hoy en día se está acabando. Vamos a ver cómo va a operar en la práctica, pero en buenas cuentas en la ley incluso hay un mandato, ¿no es cierto?, para el Ministerio Público, se establece un procedimiento para que el sistema vaya detrás de todas las ganancias provenientes del delito. Y como ya no se le entiende como una pena penal, y voy terminando, sé que tenía 10 minutos, discúlpenme, sino como un tema civil, también se puede ir tras las ganancias que hayan sido, por ejemplo, heredadas o donadas. Así que, como les digo, esto parece muy, muy, muy interesante y muy, muy revolucionario. Y pasemos al número 5, Nicolás. Y entonces, ¿por qué naturalmente, ya en la parte que dice relación con la responsabilidad penal de las personas naturales, esto es causa de preocupación para directores y gerentes, y por mucho que le reconozca que a lo mejor el principal factor de preocupación va a emanar de lo que después van a exponer mis amigos Pedro y Mario en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque bueno, nadie está libre, o sea, evidentemente nadie de los aquí presentes va a cometer ningún delito de tipo de corte económico, pero hay que tener cuidado porque no lo quiera Dios, ¿no es cierto?, pero el sistema penal acá y en todas partes de repente carece, o se mueve por sus lógicas propias, a veces parece irracional, pero lo que quiero decir es que Dios nos libra, ¿no es cierto?, de repente ser imputado por algún factor u otro y de repente sin mucha base en la realidad de responsabilidad penal y encarar una investigación penal. Porque allí, ¿no es cierto?, con esta nueva estructura, gerentes y directores pasan a ser, aunque hay una discusión al respecto en los términos en que está actualmente el proyecto, sujetos potencialmente ideales para señalarles naturalmente responsabilidad penal por estos delitos económicos en su nueva estructura, y o sujetos ideales en una pretensión punitiva el día de mañana del Ministerio Público para estimar que concurren a su respecto determinadas agravantes que guardan relación con esa posición dentro de la empresa. Sé que son ideas un poco básicas, pero encantado si los podemos desarrollar un poquito más en la conversación, pero yo creo que con estas ideas fuerza con las que los quiero dejar es de total naturalidad que este boletín genere muchísima preocupación. Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a pasar a la presentación de Pedro Pellegrini, que es socio del área corporativa del estudio Guerrero Olivos, lidera las áreas de compliance, gobierno corporativo y libre competencia,
Actualmente es director de varias empresas, como por ejemplo Quest, administradora general de fondos, Viña Valdivieso y Artel. Ha sido director de Farmacias Ahumada, de AGSA Inmobiliaria, AES Gener, Casa Moneda Chile, Marinsa, Nitratos Chile y La Polar. Dentro de su experiencia profesional destacan haber sido vicepresidente y abogado jefe de Citicorp Chile, Citibank, y fiscal y gerente corporativo legal de comunicaciones de Coca-Cola Andina. Pedro es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en jurisprudencia comparada de la Universidad de Nueva York y cuenta con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con esta mini biografía los dejo con Pedro para que continuemos con este interesante webinar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme convidado, gracias por sus palabras iniciales y gracias por las buenas intervenciones anteriores. Mi foco en la presentación, si bien voy a pedir que por favor la puedan iniciar, es cuáles desafíos empresariales desde la perspectiva tal vez del directorio podríamos tener frente a la entrada en vigencia de este nuevo catálogo gigantesco de delitos económicos. La presentación es una presentación que puede quedar para ustedes, así que se puede compartir después, pero básicamente tiene tres partes. Si podemos pasar a la siguiente slide. Vamos a ver solamente aspectos generales, las principales reformas de la ley y las implicancias que tienen directamente en el compliance. En la primera parte, ya en el primer punto, ¿qué es lo que si bien se ha conversado este tema, aquí lo que busca este proyecto de ley es, yo le llamo un proyecto de ley que era necesario, porque los delitos económicos, esto es una renovación bastante importante al Código Penal. Si sale esta cantidad de delitos, a los efectos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pasa de tener 15 o 16 delitos actuales a tener más de un centenar. Pero básicamente lo que pretende esta ley es actualizar los delitos económicos en Chile, dado la conmoción y rechazo social que han generado estos tipos de delitos a nivel del mercado. Y se adecúa a todo este sistema de normas penales para enfrentar una débil regulación que sí teníamos en cierto ilícito económico. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que busca esta ley? Antes de entrar a las principales reformas, y creo que hay un tema que es importante decirlo. Para mí esto es un game changer, o sea, un cambio del juego. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo establecía un catálogo de delitos bastante acotado, que fue creciendo en el tiempo, partió con 3 delitos hace años atrás y se fue incrementando en el tiempo, incluso hasta a poner delitos medioambientales en la última modificación, pero ahora esto incorporaría más de un centenar de delitos a la ley. Y esta ampliación de catálogo, ¿por qué digo que es un cambio en el juego? Porque no solamente porque es una reestructuración completa del sistema, sino porque lo que va a generar, o el desafío que está generando dentro de la organización, es una transformación cultural. Una transformación cultural de la organización hacia lo que significa el compliance. Y los gringos o los norteamericanos utilizan la palabra compliance con una connotación que va mucho más allá de la mala traducción que tenemos en Chile, que significa estar en cumplimiento. Yo, buscando palabras en español para tratar de traducir la palabra compliance en el contexto anglosajón de la palabra, yo buscaba una palabra que dice estar en conformidad. ¿Y por qué digo estar en conformidad? Porque cumplimiento es solamente acotado a una norma, pero estar en conformidad es un concepto más dinámico, más activo. El directorio y la organización tienen que empezar a entender que la sociedad, la comunidad, le está pidiendo más que el mero cumplimiento de la ley, cuando el mero cumplimiento de la ley es el piso, es el mínimo común denominador. Pero cada organización ahora tiene que adecuarse conforme a sus medios, conforme a su giro de negocio, a entender que la sociedad le está imponiendo una serie de delitos que tienen que incorporarse dentro del complejo escenario empresarial y de administración de riesgo. Entonces, aquí hay un cambio cultural en que se busca que exista una cultura de estar en conformidad a lo que pide la sociedad. Y el foco cambia completamente, porque aquí se amplió el catálogo de delitos a un monto que ya todo el enfoque que se hacía antes, que era veamos los delitos que existen, veamos cuáles son los riesgos de cada uno de esos delitos de nuestra organización y tengamos en un modelo que se certificaba. Bueno, ahora se eliminó la figura del encargado de prevención de delitos y directamente se dice, eso está en la letra D de esta presentación, y directamente se dice que hay varios responsables, que es la alta dirección de la empresa la responsable de manejar todo el modelo de prevención de delitos. Y además se termina con la certificación, una cosa que puede ser crítica, porque
si bien había mucha crítica, y vale la redundancia, respecto a los estándares mínimos de la existencia de la certificación sí puede ayudar de alguna forma a generar o simplificar los sistemas. Pasemos a la siguiente slide, por favor. En la ampliación de catálogo de delito, esto es un cambio también importante, porque, tal como dije antes, ahora lo importante es, como otras organizaciones, los países del primer mundo que tienen tradición en este tema, no tienen un catálogo de delitos como en Chile. Dicen, las empresas tienen que estar preocupadas de todos los delitos que están en la sociedad y tienen que tener procesos internos para tratar de que esos delitos no se cometan. Bueno, nosotros, con esta cantidad de delitos que se amplían en el catálogo, si este proyecto de ley llega a aprobarse, vamos prácticamente a tener todo el Código Penal a la vista. Así que es una cosa de no caer, no seguir cayendo en el formalismo, ¿eh? Que es la cosa interna que se tiene que transformar. Vamos a la siguiente slide, por favor. Ahora se reconoce como eximente de responsabilidad, que esto es un cambio muy importante, favorable, encuentro yo, porque basta que uno tenga, y digo el basta, pero es bastante lo que hay que hacer, un modelo de prevención de delitos para ser eximente de responsabilidad. En el actual sistema que está vigente hoy día, antes de este proyecto de ley, la existencia de un modelo de prevención de delitos era una presunción que admitía prueba en contrario. Hoy, si nos preocupamos efectivamente, si este proyecto de ley sale y nos preocupamos efectivamente de tener un modelo que esté correctamente implementado, atendida este requisito de idoneidad, porque la ley establece dos requisitos: requisito de efectividad, es decir, que el modelo de prevención de delitos esté efectivamente implementado, y un requisito de idoneidad, que es que el modelo tiene que adecuarse al tamaño, complejidad, recursos y actividades que desarrolla la persona jurídica. Entonces, y ahí hay 4 requisitos que cumplir, y teniendo esos 4 requisitos que cumplir, no la parte formal, la parte de fondo, porque habla siempre de efectivamente implementado, uno dice, tengo una eximente responsabilidad, frente a penas que son bastante importantes. Por favor, pasemos al siguiente slide. Entonces, al eliminarse el encargado de prevención de delito, existe ahora un deber explícito, directo, expreso en el proyecto de ley, que se le entrega a un deber de la alta dirección de la empresa el que exista un modelo de prevención de delito efectivamente implementado. Esto es derechamente una llamada al directorio, para que vea su cultura organizacional, para que efectivamente se preocupe de los 4 requisitos de los modelos de prevención de delito, que son en teoría tener los catálogos pertinentes, tener los modelos de prevención de riesgo, y el cambio, pasemos al siguiente, por favor. El cambio esencial en esto, ahí se hubo un salto, déjamelo entonces ahí, por favor. Dame un segundo. El siguiente. No, déjamelo en la penúltima página, yo sigo desde acá. Entonces lo que es importante es entender que el enfoque tiene que estar ahora en adelante más en los procesos que en los delitos individuales o puntuales, para buscar esta cultura de estar en mayor conformidad. ¿Y cuál es el cambio también adicional que se incorpora a esto? Y no es con el ánimo de asustar esto a la gente que está escuchando este seminario, sino que se agrega una pena adicional, que es la pena del interventor. O sea, no basta con solamente, si es que se determina la responsabilidad y no tenemos los procesos adecuados, las matrices de riesgo adecuadas, las capacitaciones permanentes a la organización para crear esta cultura de cumplimiento, podemos caer en riesgo de las penalidades que son bastante graves. Si bien no hay penalidad de cárcel directamente para los directores, salvo que hayan estado involucrados en el delito, sí hay incluso la pérdida de la personalidad jurídica, pero se incorpora una pena nueva que es bastante grave, en mi parecer, que es el hecho del interventor. El interventor es una designación del tribunal, incluso a petición del Ministerio Público como medida precautoria frente a una investigación de un delito, de poner a una persona que supervise todo lo que significa el modelo de prevención de delito para que sea efectivamente implementado. Es decir, tener una persona externa de un tribunal revisándolo e incluso tomando decisiones en relación a todo lo que significa el modelo de prevención de delito. Es una ley importante, es una ley grave para los efectos de responsabilidad del deber de cuidado de los directores. Ahora, como deber de cuidado de los directores, tenemos que efectivamente preocuparnos de que esto ya dejó de ser un modelo que está escrito en el papel para guardarlo en un cajón. Uno tiene que efectivamente generar una cultura interna que permita
desde el nivel organizacional más bajo hasta el más alto, en forma vertical, entender que hay un deber de cumplimiento, un deber de estar en conformidad a la legislación. Es cosa de recordar, por ejemplo, que uno de los casos investigados hace muy poco partió por una sanción a una persona porque se llegó al portero y le dijeron, ¿me puede por favor pasar con el encargado de prevención de delitos? Era una persona del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que le dijo el portero? ¿Qué es eso? ¿Qué es el encargado de prevención de delitos? No lo conocemos, tuvieron que llamar internamente, etc. Es decir, aquí se busca que toda la organización y el directorio a la cabeza se involucre en un cambio y en una transformación cultural de la empresa para cubrirse de la responsabilidad de ser imputado y dañar el activo principal que tiene que no está en los estados contables, el activo principal que es la reputación. Esa es la presentación que tengo yo y cumplido los 10 minutos exactos. Les agradezco por la invitación y estoy disponible a sus preguntas. Bien. Tuve un pequeño problema, que se me cayó el internet, pero entiendo, ya estoy de vuelta. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a pasar a nuestro tercer panelista, que es Mario Torres Chadwick, que es contador auditor de Río Enco, con más de 34 años de experiencia profesional. Trabajó 8 años en la firma Pricewaterhouse, retirándose con el cargo de gerente de auditoría. Fue gerente de Administración y Finanzas de Aetna S.A. en Chile y durante 8 años gerente contador del grupo CSAB y filiales, desarrollando estrategias, planificando y liderando equipos de trabajo para hacer revisiones de control interno e investigaciones de fraudes en diversos países donde operaba la compañía en Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En el año 2005 fue contratado por Royal & Sun Alliance Seguros Chile como vicepresidente de Administración y Finanzas, donde participó en la compra y toma de control de la compañía Seguros Generales Cruz del Sur S.A. Entre los años 2008 y 2010 trabajó en el desarrollo de un plan estratégico para Ferrocarril del Pacífico, permitiéndole transformarse en operador de carga a granel a un transportista de contenedores marítimos. Durante 3 años asesoró a la Gerencia General de AFP Habitat en materias de auditoría y con motivo del cambio del sistema de cuentas personales de los afiliados le correspondió auditar el proyecto y su correcta puesta en marcha, certificando la migración de los saldos y movimientos de las cuentas individuales de aproximadamente 2.6 millones de afiliados y que ascendían aproximadamente a 45.000 millones de dólares. Con esa biografía les dejo con don Mario Torres. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mirko, por la presentación. Me gustaría que Nicolás me permitiera compartir la pantalla para presentar. Ya. Me imagino que están viendo la pantalla. A ver, un segundito. Vamos a hacerlo nuevamente y porque no me aparece como compartida. Ya, aquí sí. Ahora sí. Me imagino que vean la pantalla. Bueno, sí, ahí se ve bien. Fantástico, gracias. Bueno, como decía Mirko, tengo una experiencia profesional que me permite hablar desde el plano práctico. Efectivamente, además de ser contador auditor, soy auditor de sistemas. Me ha tocado trabajar en distintos escenarios, en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, en China, en Hong Kong, Alemania, Bélgica, Holanda, bueno, en fin. Asesoro en temas de gobierno corporativo ya hace bastante tiempo, porque después de Royal & Sun Alliance, partí con mi Río Enco, que es mi firma, y en el último tiempo me ha tocado estar bastante metido en empresas del Estado donde sí tienen el modelo de prevención del delito. O sea, de alguna manera el CAIG, que es el Comité de Auditoría Interna General de Gobierno, hace más de 6 años obligó a todas las empresas del sistema CEP, del sistema de empresas públicas, estamos hablando de ferrocarriles, Casa de Moneda, los puertos,
que tenían que tener implementado el modelo de prevención del delito. Un tema que es importante también mencionar es que a mí me tocó hacer el año 2013 la auditoría de la Universidad del Mar, y está registrado como uno de los primeros casos de la aplicación de la ley 20.393, porque el Ministerio de Educación, con mis informes, canceló la personalidad jurídica de la universidad. Entonces, cuando uno ve todas estas modificaciones del decreto, o sea, de la ley 20.393 con este borrador que está dando vuelta, que es el boletín 13.205-7, que incluye los delitos medioambientales, uno se plantea, bueno, ¿cómo se come todo esto? Porque hemos escuchado las magníficas presentaciones de Pedro y de Sebastián, y la pregunta que se hace cualquier persona que está en un rol empresarial es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde me preocupo? ¿Cómo puedo yo prepararme para que cuando esta cosa salga, yo esté bien parado? Entonces, aquí viene una pregunta que es atingente a cuáles son los desafíos que plantea para mi empresa la aplicación de esta modificación. ¿Qué significa tener un modelo de prevención del delito? ¿Qué es el compliance? Pedro lo mencionó. ¿Cuáles deberían ser las atribuciones que debe tener un oficial de cumplimiento para cumplir con las nuevas exigencias? ¿Qué capacidad debe tener? ¿Cómo lo debo dotar? Y finalmente, después de esas preguntas, creo que es bueno que tengamos algunas conclusiones preliminares. Lo que yo voy a mencionar es en base a lo que está hoy en el boletín. Boletín que no ha sido aprobado en el Senado, boletín que debe pasar por sus trámites de Cámara y donde probablemente le van a meter un poco de tijera y van a hacer algunas correcciones. Pero el grueso del boletín es muy fuerte. Las implicancias de este boletín. Primero que nada, como mencionaron nuestros queridos abogados, se elimina como eximente los deberes de supervisión y dirección. ¿Por qué? Porque al interior de la empresa se cambia el eje de la responsabilidad, porque el boletín obliga a tener un modelo de prevención del delito que de alguna manera hace que las empresas tengan que determinar procesos, riesgos, personas responsables. Entonces, de alguna manera, es la empresa la que tiene que tener montado todo un sistema de evaluación de riesgo y con personas que pasan a tener titularidad respecto de lo que vaya a pasar. O sea, y con eso me adelanto un poco, las antiguas certificaciones de control interno pierden vigencia. ¿Por qué? Porque hoy día la responsabilidad recae en las personas que trabajan dentro de la empresa. Entonces, el modelo tiene que estar vigente. ¿Por qué? ¿Qué significa? Antiguamente uno tenía el manual de control interno, lo dejaba ahí y uno lo miraba de reojo y decía, bueno, entonces hoy día uno le tiene que probar al juez que el modelo está funcionando. No basta con tener los manuales. Como dijo Pedro, el cuento del portero es real. Hay empresas que han ido con sus manuales de modelo de prevención del delito y han perdido porque el juez ha estimado de que no estaba vigente, que no era parte de la cultura. Lo que busca esta ley es que la empresa tenga una cultura de compliance, desde el presidente del directorio hasta el portero. Y eso significa capacitar a la gente. Eso significa a la gente tenerla concientizada que hoy día hay un marco regulatorio que la empresa se tiene que cuidar y que todos tienen que contribuir en eso. Por lo tanto, hay empresas que ya han desarrollado gerencias de compliance que le llaman gerencia de cumplimiento normativo. Pero, ¿qué pasa con la pyme? ¿Qué pasa con la empresa mediana? ¿Qué pasa con la asignación de recursos? Muchas veces eso no es fácil para las medianas empresas. Las grandes corporaciones pueden hacerlo. Yo quiero hacer un poco de historia. Si ustedes se acuerdan, nosotros partimos hace muchos años atrás con el tema del control interno. Antiguamente el control interno era un subproducto de la auditoría de estados financieros y las empresas no tenían auditores internos, sin embargo, ellos de alguna manera suplían esa necesidad
con un derivado que hacían los auditores externos con la carta de control interno que se llamaba en aquella época. En el año 2002, en Estados Unidos se promulga la ley Sarbanes-Oxley. Es una ley de transparencia y control que emitió el gobierno de los Estados Unidos por los escándalos financieros que hubo en el año 2001. De ahí en adelante se puso de moda ¿cómo se llama? Los modelos de riesgo que primero partieron con el COSO 1, después el COSO 2, después el COSO 3, que es una versión modificada del COSO 1, que son metodologías para determinar matrices de riesgo. Y también está el modelo COVID, el COVID con B larga, que es para los auditores internos. Todo eso se puso de moda a partir del 2003 en adelante, ¿ya? Y hoy día muchas veces las empresas tienen sus matrices de riesgo y tienen un encargado de riesgo. Pero, ¿qué pasa con esto? El gobierno, ¿cómo se llama? O sea, si uno mira, ¿cómo se llama? Retrospectivamente, todo lo que era control interno y todo lo que era supervisión basada en riesgo estaba apuntando hacia el interior de la empresa. Todo era una mirada, cómo lo estamos haciendo internamente, cómo están nuestros procesos. Pero con esta ley obliga a mirar el entorno. ¿Por qué? Porque se ponen temas medioambientales, se ponen temas de colusión, se ponen temas de ciberseguridad. Entonces, hoy día lo que está pidiendo el modelo de prevención del delito es que la mirada no solamente sea hacia los procesos y los riesgos internos, sino que también a lo que me rodea como empresa. Y esa es la principal, de alguna manera, cambio. De hecho, ¿cómo se llama? La ley, el proyecto que está, define que el modelo de prevención de delitos debe ser efectivamente implementado por una persona jurídica. Aquí no hace distinción de tamaño de empresa, para los efectos de eximir la responsabilidad penal, cuando en la medida de lo exigible de su tamaño, complejidad, recursos, actividades, desarrollo, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. Identificación de las actividades de la persona jurídica que impliquen riesgo. Protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas. Asignación de sujetos responsables. Evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización. Esto va a significar que el modelo de prevención del delito tiene un sistema de mejoramiento continuo. Yo las cosas que voy detectando, que voy identificando, las tengo que ir corrigiendo. Y esa trazabilidad es la que me va a pedir el juez. Cuando uno vaya buscando que el modelo de prevención del delito sea una atenuante, va a decir, bueno, pero usted demuéstrame que esto ha estado funcionando en el tiempo, dónde tiene los informes, dónde tiene las recomendaciones de mejora, cómo me demuestra usted que capacitó a su gente, cómo usted me prueba que estos delitos que se le imputan no son parte de un actuar de la empresa, sino que una acción absolutamente, ¿cómo se llama?, individual de la persona que cometió el delito. Por lo tanto, siempre hay que tener presente que el modelo de prevención del delito es para eximir a la entidad, no a las personas que participaron activa o pasivamente en las empresas medianas o grandes, porque el modelo de prevención del delito no se aplica para las pymes, ni las micropymes. Está sancionando básicamente las empresas medianas a grandes. Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de personas que participaron activa o pasivamente, el rol pasivo está por no haberse preocupado de evitar las actuaciones delictivas. Por ejemplo, cuando alguien recibe una coima, cuando alguien recibe una información que sacaron de otra empresa, porque también dentro de las cosas que esta ley sanciona es el secreto comercial. Y eso es importante, porque muchas veces uno contrata a una persona, esa persona viene con algo de la otra empresa y dice, mira, yo en esta otra empresa estaban haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos acá? Hasta ese tipo de situaciones pueden verse afectadas. Y lo más importante es que el modelo de prevención del delito es por cada empresa. ¿Por qué? Porque el proyecto establece que tiene que estar de acuerdo a su objeto social, su giro, tamaño, complejidad, recursos y actividad. Por lo tanto, no es como antes que yo tenía un
un manual de conducta, un reglamento para todo el grupo de empresas X, y de ahí para abajo se chorrea hacia abajo para que todos lo siguieran. El juez va a pedir que sea para cada empresa, de acuerdo a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades. Entonces, es súper importante que cada empresa haga su propio levantamiento de objetivos, procesos, riesgos y responsables de cada proceso. Y eso es lo que más afecta. Para eso hay modelos, como les dije, como hoy día, por ejemplo, en las empresas del gobierno, el POSO 3 es uno de los lineamientos básicos que hay que construir para poder implementar un modelo de prevención del delito. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Este personaje que se nos aparece ahora tiene que ser un ejecutivo que sea capaz de tener una función independiente, que identifique, asesore, alerte, monitoree e informe de los riesgos de sanciones, de pérdidas financieras, de daños reputacionales, a los cuales está expuesta la empresa. Si las empresas siempre tienen, por su devenir, siempre están expuestas a riesgo, y muchas veces los riesgos vienen de afuera. Cuando alguien llama al encargado de compra y le dice, oye, pucha, si tú me compras a mí, yo te paso un porcentaje. Esas son prácticas que de alguna manera también están sancionadas. Entonces, cuando uno, en una licitación con las empresas del Estado, uno dice, oye, ya, pues si nos contratan a nosotros, te hay un regalito. Eso también está sancionado. Y la sanción para las empresas que tienen problemas o sea, la sanción de la probidad administrativa es no solamente para la empresa pública, sino que también para la contraparte que queda impedida poder volver a hacer negocios con el Estado. No, sí, las sanciones son bastante fuertes. Si nosotros tuviéramos que decir cuáles son las características del oficial de cumplimiento, entre otras cosas, esta persona deberá confeccionar y mantener el mapa de riesgo de la empresa, capacitar al personal, hacer auditorías de calidad para asegurarse que el modelo de prevención del delito está vigente y es parte de la cultura de autocuidado. Y debe estar, sobre todo, alerta de los riesgos internos y externos. Como lo mencionó Pedro en algún minuto, por ejemplo, el hecho que un gerente de una empresa se junte con otro gerente y alguien diga, oye, mira, ¿por qué no nos repartimos el mercado? Tú te preocupas de tal parte, yo me preocupo de tal otro. Eso es sancionado. Y alguien tiene que ser, o sea, hay que revisar la forma o el espíritu como la empresa hace sus negocios. Es una persona que naturalmente, el oficial de cumplimiento tiene que ser independiente de la fiscalía y del auditor interno, porque al final este oficial de cumplimiento tiene que tener la capacidad de poder revisar todos los procesos, y los procesos de él también pueden ser auditados por auditoría interna, porque la idea es que se ponga todo arriba de la mesa y todos trabajen en cuidar la empresa. Tiene que ser una persona que tenga que fomentar las buenas prácticas, que además, de alguna manera, tenga capacidad de anticiparse. Oye, viene un cambio normativo, hay que tratar de ver cómo lo vamos a resolver. De alguna manera, esa es la función del oficial de cumplimiento. Cuando uno habla de los riesgos, siempre habla de los riesgos internos, los externos, pero hay riesgos ocultos que pueden afectar la continuidad operacional, los fraudes, actos ilegales, contingencias legales. A veces pueden haber políticas contables o tributarias que están al límite, que de repente podrían ser cuestionables por, ¿cómo se llama?, la autoridad tributaria. Acuérdense que hoy día tenemos un empoderamiento de todo lo que es la ilusión. Pueden haber incentivos perversos, daños ambientales, cosas que afectan el flujo caja. Hoy día, como decía Pedro también, hay una figura del interventor, que se trata como un monitor, un compliance monitor, que me lo pueden meter dentro de la empresa hasta que yo tenga o él pueda dictaminar que todas las conductas que fueron denunciadas fueron corregidas. Pero significa tener un señor extraño viendo todo lo que yo hago. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de anticiparse, y eso es lo que hay que evitar.
Lo otro que es importante es que no hay un estándar para los modelos de prevención del delito, porque va a depender del tamaño y la organización. Conclusión preliminar y como para ir terminando, para abrir el diálogo. Este proyecto lo que busca es que las cosas se hagan bien y se gane sin trampa. Esa es como la gran definición. Hay que reforzar la actitud de la empresa para prevenir la comisión de delito. Se busca que la empresa sea más responsable en su actuar. Habrá que convencer a un juez que el modelo de prevención del delito está funcionando y la evaluación de los modelos de prevención del delito van a cobrar más importancia en los due diligence. Cuando una empresa compra otra, tiene que preocuparse de ver que existe un modelo de prevención del delito, porque si no se van a estar comprando un problema. Los directores en las empresas medianas y grandes, antes de asumir, yo recomiendo que se preocupen si que la empresa tiene o no un modelo de prevención del delito. Y no se olviden que las multas son siempre gastos rechazados para efectos del Servicio de Impuesto Interno. Palabra al cierre. Las empresas prestan demasiada atención al costo de hacer algo, pero debieran preocuparse más por el costo de no hacerlo. En esto yo creo que no hay que ahorrar, porque como dijeron nuestros queridos abogados, la sanción mayor es la cancelación de la personalidad jurídica de la empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Mira, ahora aquí hay todo un set de preguntas. Hay preguntas que tengo para cada uno de los expositores y hay algunas preguntas que tengo en general que me fui anotando. Por supuesto que por otro lado el público, me parece aquí en el chat también pueden anotar preguntas si es que quieren, pero y esta pregunta se las voy a hacer en general a Pedro, Sebastián y a ti, Mario. De todo este universo de catálogo de nuevos delitos, que estamos hablando de una centena o eventualmente más, se tocan distintos puntos, entre ellos, por ejemplo, el tema medioambiental. Y yo me hago la pregunta de un poquito más informada a esta altura. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué delitos preliminarmente no deberían estar dentro de este catálogo? ¿O no les parece a ustedes, de acuerdo a su experiencia, que no son atingentes a estar en este catálogo porque escapan un poco de la realidad de su praxis o del día a día? Yo puedo aventurarme en una respuesta, porque la cantidad de delitos son enormes, muchos de ellos bastante técnicos, y aquí hay un tema también de adecuación a la empresa. La empresa tiene que ver un poco qué delitos de este catálogo son más probables dentro de sus procesos y matrices de riesgos que son los que podrían, en el fondo, aplicarse. Pero aquí hay otro tema adicional que me gustaría también poner en la palestra, que es una crítica que ha hecho por lo demás ex fiscal nacionales económicos respecto al delito de corrupción. Ya que en el delito de corrupción esta nueva ley no solamente lo reconoce, sino que de alguna forma obliga a la Fiscalía Nacional Económica a presentar una querella. Y de esa forma se produce un paralelismo entre la investigación que está realizando la Fiscalía Nacional Económica entre la perspectiva técnica, porque el fiscal nacional económico ve la perspectiva de la ley de competencia, y la investigación que el Ministerio Público podría realizar del delito asociado a colusión. Y que hayan dos investigaciones paralelas, y que no hayan conclusiones técnicas a través del Ministerio Público, podría desenfocar incluso más, podría perder la eficacia de la persecución de la colusión. Esa es una de las críticas que podría hacer respecto al panel de delitos que establece el proyecto. Y en esa misma línea, Pedro, me surge otra gran duda, y eso visto, digamos, de afuera, como abogado más bien comercial, corporativo y minero. Yo lo que veo es de que actualmente el Ministerio Público se ve recargado de causa. ¿Qué les parece a ustedes una ley que claramente es muy moderna,
pero con este catálogo de delitos y con esta sobrecarga a un ministerio público que por lo menos a mis ojos ya se ve un poco recargado, ¿Chile estará preparado para una ley como esta? ¿El Ministerio Público estará preparado para una ley como esta? Si me permite, Mirko, como a lo mejor tengo un poco más de trato con los fiscales que el resto de los amigos ponentes. Bueno, se ha comentado en realidad en todos los foros de que para que esta ley, ¿no es cierto?, que corresponde a esta fácil huida del derecho penal, ¿no?, derecho penal económico en particular para solucionar los problemas sociales, en realidad si esto no va aparejado de un trabajo sistémico de capacitación y de dotación de medios, y veo entre la gente que nos acompaña, los amigos, a don Patricio Bascuñán, no sé si es don Patricio Bascuñán que conozco, pero estará de acuerdo, o no, digamos, para conversarlo, de que en realidad esto tiene que ir aparejado de una sofisticación y una mayor especialización por parte del Ministerio Público. O sea, en el Ministerio Público, todos quienes trabajamos con ellos le reconocemos el trabajo que hacen, como tú bien dices, Mirko, están absolutamente saturados, ¿eh? Pero también conocemos las dificultades que tienen, ¿no es cierto?, para investigar el Ministerio Público, ya sobre todo, quiero decirlo en su defensa, por la cantidad de trabajo nuevamente, porque las capacidades están, ¿no es cierto?, y la dificultad que hay para, de repente, investigar delitos medianamente complejos de delincuencia económica, ¿no? Entonces, es un comentario generalizado que uno no puede sino compartir, en que si esta realidad legislativa el día de mañana, cuando sea ley, si no va aparejado de otra realidad en la práctica a nivel del Ministerio Público y de las policías, ¿no es cierto?, y yo creo que va a tener una implementación muy, muy defectuosa. No es una crítica al Ministerio Público, un poquito, ¿no es cierto?, pero tenemos la 20.393, como bien decía Pedro, y como bien decía Mario, con sus delitos iniciales que después se van ampliando, ¿no es cierto?, de manera importante, 3, 4 para la receptación, hasta 12. Y ahora vamos a tener en el conteo, que yo no lo he hecho porque hizo el profesor Bascuñán, 205 figuras nuevas, esto, que es una situación verdaderamente impresionante, pero ¿qué quería decir? Que estos guidelines que tiene el Ministerio Público, esta guía de investigación, vemos que ahí está, que sirve, ¿no es cierto?, el checklist que presenta y como entiende algunas instituciones de la 20.393, ¿no es cierto?, pero esos guidelines del Ministerio Público no han sido modificados durante años de años. ¿Ah? Entonces tenemos a las empresas sujetas a un estándar regulatorio de actualización sumamente importante y exigente, y tenemos que el Ministerio Público, por ejemplo, y le digo con el mayor respeto, porque verdaderamente el trabajo que tienen es muchísimo, pero ahí no se actualizan, por ejemplo, esa guía de investigación, ¿ah? Entonces no, tiene que haber un esfuerzo claramente a nivel de medio, de especialización, tanto en el Ministerio Público como en las policías, y en todos los foros a los que he concurrido, eso, incluso en algunas columnas, ¿no es cierto?, eso queda claramente de manifiesto. En la misma línea, les voy a leer una pregunta que hace Beatriz Monreal, que dice lo siguiente, dice, ¿cuánto estiman que puede demorar el cambio cultural de una empresa grande para llegar a la adopción de un modelo de prevención de delitos que cumpla con lo señalado y ser validado por un juez en caso de necesitarse? Yo creo que Mario puede contarnos ahí qué es lo que piensa. A ver, aquí hay un detalle que creo que no lo mencioné. Las empresas, cuando son parte de un grupo económico y uno tiene la filial chica, también tiene que tenerlo, porque para efectos del boletín se señala que las empresas, cuando son parte de un grupo económico, se suman todos los ingresos de esa empresa, de ese grupo empresarial. Entonces, la filial más chica, por ejemplo, de un COPEC, no estoy haciendo publicidad, que puede ser una chiquitita, a sumársele todo, pasa automáticamente a la categoría de grande, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de un grupo empresarial que tiene 130 empresas, 140 empresas a lo largo de todo Chile, fuera de Chile, la verdad es que es una carga administrativa brutal. La empresa, o sea, es muy difícil decir que voy a demorar 2 años. Nosotros en la Sudamericana, que teníamos 130 empresas, cuando vino el tema del año 2000, el año 99, tuvimos 2 años trabajando en revisar todos los sistemas. Entonces,
A ver, y también depende, o sea, es un proceso largo. Y lo que más cuesta es que la gente cambie el switch y empiecen a funcionar con una cultura. Eso uno lo ve mucho en las empresas extranjeras, ¿eh? Que la cultura viene dada de la casa matriz y aquí a uno le dice, oye, las cosas se hacen así o no sirves. Y te pones en esta actitud o te vas. Pero para la empresa chilena, la cultura es muy dura de implementar ese cambio, porque cuesta, es brutal. Entonces, no, esto por lo menos 2 años, empresas medianas, porque primero que nada hay que hacer el levantamiento de procesos, los riesgos, hay que identificar los responsables, después hay que capacitar a todo el mundo, después hay que auditar que hayan entendido y aprendido. No, esto es un proceso largo. Por eso yo creo que es muy atingente este tipo de webinar, porque de alguna manera uno empieza a despertar la conciencia de lo que se puede venir. Y yo creo que esta ley también tiene muchas modificaciones pendientes, porque, por ejemplo, deja muchas cosas a criterio de un juez que va a tener una apreciación de las cosas con una perspectiva distinta de la persona que está llevando el negocio. Y, por ejemplo, tampoco se hace cargo, voy a colgar un poco de la pregunta anterior, tampoco se hace cargo cómo se va a implementar esto. Los criterios pueden ser muy disímiles. Por ejemplo, otro día yo le escuchaba a un amigo que estuvo en el Tribunal de la Libre Competencia que decía, como está el proyecto hoy día, todos los pescadores de Pichilemu se pueden ir presos por colusión, porque están todos metidos en una misma asociación y ellos tienen concertado el precio de la corvina en tantos pesos el kilo. Y eso, de acuerdo a cómo está hoy día la ley, es colusión. Entonces, claro, se van todos presos y después ¿quién vende el pescado? Entonces, ese tipo de cosas no son abordadas por la ley. Entonces, puede haber mucho de criterio o de descriterio. Y en ese sentido, lo que uno tiene que empezar a trabajar en las empresas es decir, cómo me podrían sancionar o ver que esto no estoy jugando limpio, que de alguna manera estoy expuesto a que el funcionario del mesón o el ejecutivo de cuenta o el que hace venta ofrezca algo. En Estados Unidos hace muchos años todos los regalos están súper definido, de sobre tanto monto se debe informar al oficial de cumplimiento. O sea, hay que empezar a adoptar medidas. Yo quisiera complementar solamente la respuesta, que la encontré muy completa, solamente complementarlo en un punto. Y aquí yo no haría distinción entre empresas grandes y pequeñas. El cambio cultural en sí mismo, también el tiempo va a variar mucho entre una empresa y otra. El punto pasa ¿por qué es tan difícil el cambio empresarial? De la cultura. Porque la cultura es básicamente, en pocas palabras, un conjunto de normas, ¿no es cierto?, de valores, de las creencias, de la forma de sentir, de la forma de actuar. Entonces, esto no es por decreto, no es que decir, mira, existe esta ley, este es el manual, cúmplanlo. No, es una manera de actuar en el día a día. Entonces, si empezar a cambiar esa cultura es un proceso lento, muchas veces tedioso y bastante difícil. Entonces, las empresas grandes obviamente pueden tener más recursos, que los ayuda a poder invertir en capacitaciones, invertir en tiempo, invertir en personas que estén preocupadas en el día a día del cumplimiento ético. Pero las empresas pequeñas no lo tienen, pero se adecúa a su tamaño el modelo de prevención de delitos. Pero aquí lo que pasa más que una norma, y esto es la parte importante de la transformación que yo decía en un principio de mi presentación, aquí hay una imposición de capitán a paje, a entender que el cumplimiento de los valores que tanto se dice tener, se tiene que cumplir en la práctica. Y eso no es fácil. Yo simplemente agregar, porque hay preguntas, muchas gracias, don Patricio, te gusta saludarlo, por su comentario. Qué bueno que estamos alineados, espero verlo pronto. Y yo sin perjuicio que comparto totalmente lo que señala Mario y Pedro en cuanto a que la pregunta de un cambio cultural necesariamente va a requerir de cierto tiempo. Yo creo que en todo caso, y sin perjuicio de eso, la empresa que todavía no está con cierto nivel mínimo de protección, de compliance, en relación a 20.393, su texto actual o lo que se va a venir, en todo caso sabemos de que sin perjuicio de procurar y apuntar a ese importante cambio cultural, hay cosas que se pueden hacer desde ya. O sea, en este sentido, el caso Corpesca, ¿no es cierto?, que
que quién hubiese imaginado una empresa de este tamaño, ¿no es cierto?, que recibiera una sanción condenatoria, ¿no es cierto?, de ese orden, pero ya da luces muy, muy claras de lo que tuvo a la vista una jueza de la República para condenar a esa empresa. Entonces, obviamente, sí, apuntando al cambio corporativo, desde ya una buena revisión de riesgo, el encargado de prevención, en la forma que existe hoy en día, ¿no es cierto?, ver la manera de dejar acá el tema de la prueba, hacerse de la propia prueba, que puede parecer un concepto un poco complicado para juicio, no, acá es esencial. O sea, el encargado de prevención de delito tiene que ser una persona capacitada. La dotación de medios, el contacto directo con la alta administración, de todo eso se tiene que dejar constancia, y desde luego las capacitaciones que involucrarán su costo, ¿no es cierto? Pero se pueden hacer perfectamente. Entonces, empresas que hoy día están muy en default o muy alejadas de esta realidad, la 20.393, apuntando al cambio cultural que va a requerir tiempo, pueden ir generando desde ya, ¿no es cierto?, en un trabajo serio, ¿no es cierto?, señales de que se está cumpliendo con la 20.393 en un nivel razonable. Como bien señalaba Mario, Pedro, no hay estándares totalmente definidos, pero hay cosas que sin duda le podrían llegar a un juez, donde la jueza Corpesca le digo, oye, pero acá no hay nada. ¿Ah? O sea, ni el gerente general conocía al encargado de prevención de delito, no había una mención en los contratos. ¿Ah? Hoy en día, ¿no es cierto?, en el boletín está mucho más claro lo que todos entendíamos que era parte, en todo caso, en vuelo de prevención, conforme a la letra actual, ¿no es cierto?, el control y el know your customers, your client de los bancos, el know your service providers, o sea, también hay una expresa remisión a los terceros. ¿Ah? Y también concuerdo con el comentario que hacía Mario en cuanto a que este boletín tiene que ser objeto de mayor trabajo en el Senado, y esperamos que así sea, porque sin perjuicio del extraordinario trabajo que hicieron, ¿no es cierto?, este grupo transversal de diputados, todo el ámbito político, y también los profesores tan destacados, algo ha pasado en la redacción, que se han estado cometiendo algunos errores, el tema de la exención, que bien señalaba Pedro, que todos lo entendemos así, y si el día de mañana el texto actual del boletín queda como fue producto de la Cámara Revisora, se borró el tema de la exención. Y Pedro bien lo decía, la exención está. ¿Ah? Así lo dice ni más ni menos que el profesor Hernández, ¿no es cierto? Es una omisión, fue un error, ya, pero bueno, pero arréglenlo, ¿ah? Arréglenlo para que quede de meridiana claridad, ¿no es cierto?, que la empresa que está incurriendo en todos estos gastos, todos estos esfuerzos para satisfacer la 20.393, que sigue siendo todo esto voluntario, ¿ah? Corríjanme. Todas las empresas del nivel de las personas que nos están escuchando ahora tienen su modelo de prevención o aspiran a tenerlo, ¿eh? Pero es siempre muy curioso, llama la atención tener ley penal de implementación voluntaria. Pero no es tan voluntaria porque todos queremos, ¿no es cierto?, la zanahoria. La zanahoria es la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no es cierto?, que hoy en día también con este boletín, ojo, las multas ya eran muy altas desde la última reforma, en un principio eran bajas, ¿no es cierto?, pero ya estaba llegando en el equivalente a UTM, 20 millones de dólares, qué sé yo. Y ahora, con la incorporación del día multa en este boletín, se incrementan todavía más. ¿Ah? O sea, son penas monetarias sumamente importantes. Hizo Mario la observación en cuanto a las implicancias tributarias, que no deja de ser, ¿no es cierto? Y también hay que recordar a propósito de eso que en el mismo caso Corpesca, la fiscal, la señora Jimena Chong, estaba pidiendo el máximo de multa. Sí. El máximo de multa entonces, si mal no recuerdo, eran 2.000 UTM. A la hora que los hechos acontecidos en Corpesca yo hubiesen tenido la nueva multa de la penúltima modificación, ¿no es cierto?, le habría pedido el máximo. Es verdad que la jueza no dio las 2.000 UTM, dio la mitad. Pero aún así estamos en un escenario entonces de mucha exacerbación y mucha preocupación por esto que vemos. O sea, el caso Corpesca marca un antes y un después. Una de las figuras interesantes que nombró Pedro aquí, que lo resaltó, es la figura del interventor. Y yo me pregunto si hoy en día nosotros tenemos efectivamente interventores calificados para este tipo de intervención. Porque, claro, fácil es poner que tiene que ser un interventor, que tenga ciertos requisitos, pero tenemos personas calificadas hoy en día para este tipo de asumir la responsabilidad de encauzar, entre comillas, respecto de esta ley a una empresa que se desvió. No. Ahora, perdón, Pedro. Dale, Mario, dale. Yo quisiera hacer una acotación. El oficial de cumplimiento, en mi humilde opinión, debiera estar al nivel del directorio. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que tenga capacidad absoluta para meterse en toda la organización, porque él tiene que tener un rol preventivo.
Yo me acuerdo en una empresa en la cual trabajé, cuyo bello nombre no lo voy a mencionar, eran súper creativos para hacer negocio. ¿Ah? Y a veces se decía, total, si nos pillan, la multa es tanto. Esa cuestión ya no ocurre. O sea, y tiene que haber una instancia adicional al fiscal, porque siempre le preguntaban al abogado de la empresa, oye, ¿y si hacemos esto, qué nos puede pasar? Y ustedes que son abogados saben que estas cosas pasan. Oye, y nos metemos, no nos metemos. Mira, si te piden la multa es tanto. Pero hoy día el riesgo reputacional de salir en el diario es brutal. Hoy día este boletín le da también, algunos les dedica amorosamente unos artículos a los abogados y a los contadores también. Así que ojo con eso, porque no solamente estamos hablando de los directores, los principales ejecutivos, o quienes actuaron activo o pasivamente. O sea, es una ley que es muy amplia. Cuando se habla de... en la ley también arrastra a quien toma la decisión de la actuación. Yo he sido majadero con el que compra, con el que vende, porque de alguna manera sanciona a todos quienes estuvieron involucrados o quienes no evitaron que algo ocurriera, que tiene carácter delictivo. Entonces, por eso yo creo que la mirada holística sobre la empresa la tiene que tener una persona que sea capaz de decirle al directorio, oiga, ¿sabe qué? Yo detecté que están haciendo las cosas de esta manera, corrijámoslo. O no se metan en el pantano porque van a quedar con el agua hasta el cuello. Entonces, esa característica tiene que elevar al oficial de cumplimiento, al gerente de cumplimiento, el gerente normativo, como le quieran llamar, o el encargado de prevención, a un nivel tal que el directorio pueda decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de hacer negocio. Y por eso es que una de mis conclusiones es que las empresas tienen que trabajar en ganarse las lucas limpiamente sin hacer trampa, porque lo que apunta a esto es justamente a evitar esas conductas. Eso es básicamente lo que yo quería redondear. Para atacar directamente el tema del interventor, yo lo encuentro sumamente grave. La verdad es que recuerdas antiguas épocas del interventor en la época del UP, sí. El interventor ¿quién controla el interventor? ¿Qué criterios se tienen que usar? ¿Cuál es el ente autónomo al cual se le puede reclamar? Aparte del tribunal, digamos. ¿Quién le va a dar los criterios de supervisión? ¿A dónde debe apuntar? ¿Qué estándares de, por ejemplo, una ISO debería cumplir? No lo sé. Lamentablemente, estos son creaciones intelectuales que pueden utilizarse lamentablemente para connotaciones políticas. Y nadie conoce mejor el negocio que la empresa que está haciéndolo, y que llega un interventor que no conoce el negocio, que quiere aplicar normas teóricas a una cosa práctica, a una empresa que tal vez no es idónea para ese tipo de medidas que se quieren tomar, y además con el riesgo de dar a conocer negocios que son confidenciales. Ya va a ser suficiente el castigo por las multas que existen, incluso con perder la personalidad jurídica como sanción máxima, que además venga un tercero que no conoce mi negocio, sin ningún estándar de probidad o de tecnicismo, a decirme cómo debo hacer las cosas. Yo lo encuentro sumamente grave. En ese sentido, solo para acotar, las observaciones de la Corte Suprema en el proceso legislativo apuntaron, bueno, en relación a lo que se consultó en realidad, pero fueron bastante críticas de la figura del supervisor, ¿no? Así que también hay, nuevamente, acá estamos conversando, nos vamos preparando, pero también hay que ver qué pasa en definitiva en el Senado. Y como un poco de pregunta general a los panelistas, desde un punto de vista de la mediana, gran empresa hoy en día, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tienen que contratar una compañía de auditoría como la de Mario? ¿Tienen que contratarnos a nosotros como abogados para que nosotros les hagamos, ¿cómo se llama esto?, los modelos de prevención o los actualicemos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque ¿cuál es la recomendación hoy para los que ven esto eventualmente con mucho espanto, en especial los que hemos sido directores de empresas y que muchas veces entramos o salimos de un directorio, que son cosas que uno actualmente tiene que saber, y cómo nos podemos en la práctica preparar ante esta contingencia?
Bueno, yo creo que primero que nada hay que despertar la conciencia en los directorios que el cambio viene y que hay que prepararse y que hay que asesorarse un trabajo conjunto entre auditores y abogados, porque siempre, o sea, aquí hay que revisar los contratos, cómo están gestionados, si tienen cláusulas que pueden involucrar temas de colusión o de libre competencia, hay que levantar procesos en las empresas, hay que trabajar con el personal de la empresa. A mí me tocó trabajar en una AFP, levantar la matriz de riesgo, y eso significó de capitán a página, para identificar todos los procesos, los responsables. Entonces, de alguna manera, esto es un trabajo largo, esto no es una cosa que se come en 6 meses, te tengo listo el manual. ¿Por qué? Porque involucra que la gente tome conciencia de que esto viene con un cambio cultural, y eso toma tiempo, porque hay que alinear expectativas, hay que alinear, ¿cómo se llama?, sentimientos de la gente, y que se vayan subiendo a este carro. Entonces es un proceso continuo, que hay que hacerlo durante un tiempo. Por lo tanto, y los abogados son fundamentales también en esto, porque, o sea, hay que incorporar en los contratos que las personas, los contratos de trabajo, que las personas se comprometen con el modelo de prevención del delito. Hay una serie de cosas. Yo cuando tengo cosas con el Estado, en las empresas del Estado, a mí me ponen unas cláusulas en los contratos que yo me comprometo a denunciar cualquier cosa que atente contra el modelo de prevención del delito. Entonces, esto afecta a clientes y a proveedores. Y eso es un cambio brutal en la forma en que las empresas hacen el negocio. Eso es lo que yo puedo decir. Esto no es un cambio de un día para otro, ya, instrucción general, todo ahora alineado, porque, como dijo Pedro, si el portero no tiene idea que existe un modelo de prevención del delito, no sabe que hay una persona encargada de eso, o el bodeguero, no hay una demostración de que es efectivo el uso o el apego al modelo de prevención del delito. Es así simple. Complementando también eso, yo creo que más que contratar asesores, que obviamente se pueden contratar, aquí hay un tema, nuevamente el tema cultural, que significa que entender que compliance ya no es responsabilidad del oficial de cumplimiento. Antes, si llame al oficial de cumplimiento una vez al año, con suerte lo atendían y decían, ¿qué denuncia han habido? ¿Qué sé yo? Esto ya es responsabilidad de todo el directorio. Con la relevancia en el enfoque de riesgo. Y preparar matrices de riesgo no es fácil. No es fácil ni es rápido. Y para prepararlas no solamente significa prepararlas propiamente tal y además tener un manual y un modelo, sino que tiene que capacitarla a la gente. Entonces, esto es un proceso lento, muy, muy lento. No solamente en la parte cultural, sino también en la parte formal. Así es que hay que empezar a trabajar desde ya, independiente de que sea con ayuda de asesores o no. Aquí el primer cambio tiene que ser un cambio interno. Y complementando un poco, en realidad el tema, Mirko, y lamento de repente meter este temor, pero ya el tema de los directores empoderados, sin conocimiento, todo lo que ocurre, y el tema compliance, ya viene un poquito antes en realidad, con la reforma de la 21.121, que incorporó este nuevo delito de administración desleal, que lo incorpora al Código Penal y lo incorpora como delito base, la 20.393, o sea, como una figura como esta, tan amplia, ¿no es cierto?, tan complicada, y que involucra una potencial responsabilidad personal de los directores tan amplia. O sea, ya no pueden haber directores que, oye amigo, me ayudáis con el directorio, no te va a pasar nada, tanto en tanto te voy a pedir una firma. No, eso se acabó. O sea, ya con esa figura, y que hemos visto todo de la manera en que se está usando de la misma, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por quién? No digo que de repente no tenga buena base el recurso a ese nuevo delito nuevo, que por algo se tipifica, pero también hemos visto, y lo aventuramos, un uso excesivo, ¿no es cierto?, de quién, de repente de socios, de accionistas que no están conformes con una administración, con un directorio, que de repente incluso lo consideran que puede ser deficiente, o que no ha generado las ganancias que debía generar, y que accionan en contra de los directorios. Entonces, por eso hoy día las decisiones de los directorios, pensando en su buena dirección, obviamente, como primera finalidad, pero también pensando en eximirse de una imputación por administración desleal, tienen que ser decisiones muy fundamentadas en cuanto a la decisión económica, jurídica, y nuevamente vuelvo al tema de dejar materialidad de las decisiones, con un desarrollo, ¿no es cierto?, en las actas y qué sé yo. Ya no pueden haber directorios, como no pueden haber modelos de prevención de delito cosmético de papel desde Corpesca, ¿no es cierto? Sí. No pueden haber directorios también así de papel, amigo firme, me gusta pasar más. Yo le voy a poner una pildorita, a ver cómo me la contesta Pedro y Sebastián, porque
esta modificación potencia el fraude. Cuando uno piensa en el fraude es toda intención de engaño, ¿no es cierto? Y por lo tanto, antiguamente cuando uno entregaba estados financieros, de acuerdo a la ley de banco, el artículo 169, que eran distorsionados a la super o a los bancos, cuando las empresas pymes entregaban medio cuchufuleteado el balance para que le aprobaran el crédito y todo. Eso es delito. Pero hoy día, como está este borrador, los estados financieros que tengan distorsiones pueden ser considerados un fraude y podría involucrar a los auditores y al directorio de la empresa y al gerente general. Por lo tanto, no solamente pensemos en que en el delito chico. Hoy día los auditores van a quedar, ¿cómo que se llama? También muy metidos en este tema. Por ejemplo, el caso de la Polar. Con este boletín habría sido pero una carnicería, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Así es. Sí, bueno, o sea, efectivamente tocas un tema, Mario, que yo como quería dejarlo con unas pocas ideas fuerza. Efectivamente el boletín también considera una creación de nuevos tipos penales y la perfeccionamiento de ciertos tipos de penales que ya existen. Tú mencionabas una nueva tipificación incluso de nuestro viejo delito de estafa, ¿no es cierto?, del antiquísimo Código Penal, y también figuras que tú bien señalas a propósito de la ley de mercado de valores, qué sé yo, en cuanto a que la información financiera, ¿no es cierto?, y que se aporta sea fidedigna. Efectivamente vamos a tener que ver cómo quedan estos tipos en definitiva, pero estamos volviendo siempre a lo mismo. O sea, al final, mucho más derecho penal, en particular, mucho más derecho penal económico, y que no lo quiera Dios, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, la mayoría de los delitos en este proyecto, salvo algunos que serían objeto de otra conversación, quizá el día de mañana, Mirko, con tu equipo, apoyando en cuanto a los delitos ambientales, que consideran por ahí alguna hipótesis culposa, negligente, ¿no es cierto? En todo caso, la mayoría de los delitos siguen siendo dolosos, ¿no? O sea, en general requieren de una intencionalidad, y hay que ir viendo caso a caso para ver qué defensas el sujeto investigado en estos delitos nuevos y tan complicados que, como tú bien dices, Mario, pueden afectar a los contadores, qué sé yo, qué defensas habían, o si por el contrario, efectivamente, esa conducta de liviandad en cuanto a la entrega de la información fidedigna, si en definitiva se puede probar que era dolosa. Pero también una característica del derecho penal económico es que donde en general se siguen requiriendo elementos que se llaman subjetivos, no quiero latear, dolo penal, ¿no es cierto? También en la delincuencia penal económica hay como una cierta mayor, ¿cómo se dice esto? Difusión del dolo penal, y que de repente, ¿no es cierto?, en la amplitud de los tipos penales modernos de delincuencia económica, y da la sensación de que peligrosamente se empiezan a aceptar estos temas una suerte de responsabilidad objetiva, que en principio nunca es la intención, pero bueno, cuando estamos con esta tremenda ampliación del catálogo de delitos, ¿no es cierto?, algunos delitos nuevos, muy genéricos, o sea, acabo de hablar el peor ejemplo, el de la administración desleal, ¿no es cierto?, con esa amplitud que tienen, que de repente uno diría, pero esto suena un poquito a responsabilidad comercial, civil, no, pero ahí está el tipo penal, o sea, efectivamente ya no hay tiempo para no hacer la pausa en ninguna de las funciones de cierta relevancia de la empresa, porque no va a ser una defensa muy atendible, ¿no es cierto?, sin perjuicio de ciertas demandas que se están estructurando en este boletín, ¿no es cierto?, la difícil situación de coyuntura, del estrés, o sea, todo tiene que ser muy cuidadoso, muy profesional en las distintas funciones en el ámbito de la empresa. Yo con eso quiero invitarlos al cierre. Les quiero agradecer a Mario, a ti, Pedro y Sebastián, a Jimena, por supuesto a la Auscham, por la oportunidad de explayarnos en estos temas. Obviamente podríamos seguir un buen rato porque genera un mar de dudas y por supuesto los que nos quieran contactar a través de Jimena o directamente a través de cada uno de los panelistas. Por favor háganlo así, los que hayan quedado con alguna duda o que se pueda seguir adelante con este interesante tema. Te paso a ti, Jimena.
Oye, agradecerle a los cuatro, creo que ha sido muy entretenido todo lo que se ha hablado, creo que se vienen tiempos nuevos, cambios en las prácticas de actuar de las empresas, cambio en la forma de hacer negocios. Yo creo que vienen tiempos mejores, esperemos que sea eso. Y también yo creo que como se hablaba aquí, se requieren cambios también en el sistema judicial para poder llevar a cabo, porque no sacamos nada con sacar unas leyes súper buenas, pero al final si nadie las está fiscalizando, es imposible que al final se llegue a la práctica, porque si no van a ver cómo evadirla. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar en forma limpia, buena y con mejores prácticas, y al final eso es lo que todos queremos para todos. Agradecerles, esto fue grabado, así que los que quieran revisar después más adelante y la presentación y todo, va a estar en nuestro canal de YouTube, así que los invito ahí en la página web nuestra. Así que feliz y ojalá que bueno, vayamos viendo qué se va dando a medida que va saliendo la ley, los cambios y todo, y de volver a tenerlos aquí para que nos vayan contando en dónde hay que poner las fichas en las empresas para poder tener estas mejores prácticas. Mil gracias y mil gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Yo quiero dar las Chao. gracias a Que esté muy Mirko y bien. a Chao, la chao. Jimena. Y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias.